Entonces, el método que vamos a arrancar en el día de hoy es el método gráfico. Es decir, si bien nosotros estamos trabajando con sistemas de dos ecuaciones, vimos que se pueden resolver de acuerdo a la forma en cómo me lo den al sistema, por sustitución o por igualación hasta el momento. Hay más métodos. Nosotros dijimos que con esos dos por ahora nos alcanza. Vamos a ver ahora, le vamos a agregar a esto un método gráfico. Es decir, vamos a tener que dibujar el sistema de ecuaciones para que ustedes puedan ver dónde está esa solución que encontraron en un sistema de ejes X e Y. ¿Está bien? Entonces yo voy a hacer un repaso general de todo, de qué es una recta, cómo la vamos a dibujar, se los voy a explicar, y después vamos a tomar un ejercicio y lo vamos a hacer por los tres métodos. La diferencia que tiene este método gráfico es que ustedes se van a tener que acostumbrar a que a veces el resultado no es preciso. Es decir, ¿qué significa que no sea preciso? Que como yo estoy trabajando con gráficos, de acuerdo a las escalas que utilicen o a los números medios feos que nos vayan quedando, por ejemplo decimales que no sean exactos, puede suceder que el dibujo nuestro ande cerca de la solución pero que no sea exacto. Entonces, complicación del método gráfico, que si bien es muy lindo porque vemos la respuesta, no es exacto, o sea, tiene un error en la exactitud por medio de la cual nosotros lo vamos a hacer. Esa es una desventaja que tiene. ¿Está? Sí lo vamos a aprender, esperemos que el año que viene lo podamos hacer, en computadoras, donde allí sí, en una PC, nosotros por medio de un software de matemática, el gráfico nos sale perfecto, pero si nosotros lo hacemos a mano, este método no nos da la certeza y la seguridad de la exactitud de la respuesta, como sí nos van a dar el método de sustitución y el método de igualación. Entonces, vamos a arrancar a hacer un repaso de un montón de datos. Ese era un ejercicio que ustedes tenían de hace un tiempo, que veníamos resolviendo en cuestiones en clases anteriores. Habíamos nosotros resuelto, ¿se acuerdan que habíamos decidido llamar ecuación 1 y ecuación 2? Nada más que por ponerle un nombre a cada una de ellas, ¿está bien? Y lo que nosotros hemos hecho hasta el día de la fecha se llaman métodos analíticos. ¿Está? Un método es analítico cuando yo hago desarrollos numéricos, cuando hago pasajes de términos, cuando reemplazo un valor por otro, todas esas cuestiones que yo trabajo con números que se llaman métodos analíticos o algebraicos. Vimos dos y nosotros vimos que esos dos métodos, tanto el de sustitución como el de igualación, a veces era más fácil uno, a veces era más fácil el otro, a nosotros nos dan una solución que es exacta. ¿Está? Entonces, estos dos métodos son sí valores exactos, es decir, tal cual lo que dice la solución que encontramos es exacto el valor. El valor de A en este ejercicio es 4, el valor de B es 2 y no puede fallar. Y nos tiene que dar, tanto en sustitución como en igualación, los dos valores de A y de B que verifican el sistema de ecuaciones. Entonces, si a ustedes se les pide resolver en forma analítica, por ejemplo, se les puede decir, ustedes tienen que pensar en hacer o sustitución o igualación. Y saber que si lo hacen bien, siguiendo todos los pasos que hemos visto hasta ahora, nosotros vamos a encontrarnos con un resultado de las incógnitas que nos dieron en el sistema, que es exactamente el valor sin ningún tipo de error. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Bien? Cuando yo les dije recién que íbamos a trabajar con métodos gráficos, o vamos a ver, perdón, el método gráfico, nosotros vamos a analizar llegar a esta misma solución, pero utilizando un gráfico. Y cuando nosotros utilizamos un gráfico tenemos que entender lo siguiente. Cada una de esas ecuaciones del sistema, tanto lo que nosotros llamamos ecuación 1 como ecuación 2, cuando los vayamos a dibujar, esto significa que cada una de ellas representa una recta. Esto es fundamental, chicos, que lo recuadren por ahí, así como está recuadrado en la imagen, ¿sí? Y está sombreado con un color como para que llame la atención. Cada una de las ecuaciones que yo les doy a ustedes va a representar o se representa gráficamente mediante una recta. ¿Estamos?
Entonces, la ecuación 1 va a tener una recta 1, la ecuación 2 va a tener una recta 2. Ahora viene mi pregunta. ¿Qué era una recta? A ver, ¿quién se anima a decirme lo que es una recta? Un conjunto de puntitos pequeños que van en línea recta y juntos forman una línea. Muy bien, bien, Dante. Un conjunto de puntos que van en línea recta, que están uno pegado al otro y que forman una línea. Bien. En Es otras una línea también palabras, larga, una línea que, digamos, va de una punta a otra. en Una otras línea que... palabras se diría que el conjunto de puntos es un segmento en línea recta. A ver, espera. Ahí dijiste una palabra que es segmento, que no es una recta, son cosas diferentes. Me gustó más la primera definición Profe, que diste, Dante. es Sí, una Mateo. línea que va de una punta a otra, Es una ¿o línea que no? va de una punta a otra. Bueno, a ver, mira, yo voy a dibujar acá y ustedes me van a decir cuál es una recta y cuál no, ¿eh? Voy a dibujar de rojo algo. Ese es un dibujo que hice No, y ahora voy a hacer otro dibujo. Y ustedes me dicen eso no es una línea. cuál de esos dos es una recta. La ver- La verde es El una verde. La recta. verde. Muy bien. La ¿Por verde. qué? Porque como dijo Dante al principio, hay un montón de puntitos que la forman, ¿está bien? Pero no es solamente que hay un montón de puntitos, como dijo, sino que esos puntos primero están pegados, no hay huecos, es continua, sigue puntito a puntito y están alineados. Si ustedes miran la roja, acá también hay un montón de puntitos, pero van cambiando las direcciones. Entonces una Esto es recta una línea tiene... curva. Muy bien, lo otro se llama línea curva. Y cuando la línea es recta, se llama recta directamente. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que cuando nosotros vayamos a dibujar la primera de las dos, la ecuación 1 y la ecuación 2, fíjense que acá está al revés. Esta sería la 1 y esta sería la 2. No sé por qué está al revés. Se ha cambiado cuando lo corrí. Entonces, la ecuación 1, que es la primera que está, va a representar una recta y la ecuación 2 va a representar otra recta. Le vamos a ver cómo se dibuja una recta, que tiene que ser perfecta, ¿ven? Yo ahí lo dibujé a mano y eso que salió ahí no es una recta. Yo tengo que dibujar en forma correcta una recta para una ecuación, otra recta para otra ecuación. Entonces, matemáticamente vamos a definir que una recta es el lugar geométrico que se define como una sucesión de puntos infinita y alineada. ¿Está? Entonces, fíjense que acá aparece una palabrita que de a poco lo vamos a ir aprendiendo. Lugar geométrico significa que son los puntos que cumplen con estas condiciones. ¿Ven? Esas rectas que están dibujadas ahí abajo. Si yo pongo un punto ahí afuera, ese punto verde o ese que puse, no están en el lugar geométrico definido como recta, sino que son puntos sueltos. Entonces, ustedes van a tener que hacerse la idea de dibujar esa recta que está ahí. Vamos a ver cómo. Hay muchas formas de dibujarla. Nosotros en esta primera parte, este año, vamos a aprender a dibujar esa recta utilizando un concepto de geometría que ustedes tienen que haber visto en años anteriores, por allá, sexto grado, quinto grado, cuando comenzaron, que dice lo siguiente. Tenemos que recordar siempre que si yo tengo un solo punto, como ese punto que está ahí, que se llama A, por ese lugar pasan un montón de rectas. ¿Puedo decir cuántas pasan por ese lugar, por ese punto? ¿Qué dice? Infinitas. Muy bien, Son perfecto. infinitas. Por ese lugar, así como está, pasan, como dijeron, infinitas rectas. Genial. Y ese punto pertenece a todas. O sea que un solo punto a mí no me define una recta. ¿Qué significa definir? Sino Que que son sea, muchos. que sea única, que no sean un montón de rectas. Esto en matemática recibe un nombre, este dibujito, así como está de verde, eso se llama en geometría un haz de rectas. ¿Para qué decimos haz de rectas? Porque queda feo decir un montón de rectas. ¿Está? Entonces lo definimos en forma más precisa como un haz de rectas que son las que pasan por el punto, en este caso el punto A. Ahora bien, yo quiero encontrar una sola recta porque recién dijimos que cada ecuación tiene una recta propia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que recordar esto, que por dos puntos de cualquier lugar, yo marco o necesito dos puntos porque por dos puntos va a pasar una única recta. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Al punto A le vamos a agregar un punto cualquiera en otro lugar de esta hoja, por ejemplo el B. ¿Sí? Y si yo quiero encontrar la recta que va desde A hasta B, ya no van a ser un montón, va a ser una sola. Y es esa recta que aparece ahí. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí? Es decir, si yo voy a encontrar una única recta para cada ecuación, yo voy a tener que encontrar 2 puntos. Y esos 2 puntos son la seguridad de que la recta que pasa por AB es esa marrón que pasó ahí y que no hay otra. Muy bien, vayan pensando y vayan imaginando ustedes que yo tengo que dibujar esta línea recta en un sistema de ecuaciones que antes eran puros números. O sea, nosotros estábamos trabajando con método de sustitución, con método de igualación, pero nos daban numeritos. Ahora, cada una de esas rectas, cada una de esas ecuaciones tiene como gráfica una línea recta. Vamos a ver cómo hacemos para encontrar la solución, porque tenemos que lo mismo, encontrar la misma solución que la hacíamos con los métodos analíticos. Entonces, para poder dibujar esto, nosotros vamos a ver cómo hacemos para dibujar una recta en el plano. ¿Todos saben lo que es el plano XY? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo recuerdan? Sí, pero no me ¿Sí? acuerdo el nombre. ¿No lo han Yo lo visto? escuché, pero no recuerdo qué era, pero sí lo Muy bien. escuché. No, creo que lo Perfecto. dimos el año pasado. En algún momento lo tienen que haber dado. Vamos a suponer, yo voy a dibujar acá una hoja blanca. ¿Está bien? Ahí, esa hoja que está ahí. Y en esa hoja blanca voy a dibujar, como les puse, 2 ejes. Un eje horizontal y un eje vertical. ¿Está bien? El eje horizontal que yo dibujé recibe un nombre y el eje vertical recibe otro. El eje horizontal se llama eje X y el eje vertical se llama eje Y. ¿Bien? Es como si ustedes estuvieran dibujando en la hoja, pero resulta que quieren marcar un punto. Por ejemplo, yo quiero encontrar ese punto que lo llamé el punto A. ¿Cómo hago para encontrarlo ubicándolo con esos ejes que están ahí presentes? ¿No era que lo tenés ¿Tenés que que usar lo un marcar compás? con el compás, no era? ¿Tenés que usar el compás? No, muy bien, no. Cuando yo dibujo en el plano, eso para el compás puede ser para que ustedes hagan una circunferencia. Pero yo estoy marcando el punto solito. Ese punto solito tiene un valor en el eje X y tiene un valor en el eje Y. Entonces, ¿cómo ¿No medirá represento? 90 grados? No, espera un cachito. Espera, porque ahí te me estás yendo. Así como recién se fueron a circunferencia, ahora se están yendo a otra cosa. Miren esto. La idea era marcar ese punto A. ¿Cómo lo ubico en un plano? Este plano, yo lo voy a poner acá, se llama plano XY. ¿Cuántas dimensiones tiene el plano XY? Pará, pero entre sí o todo el plano completo. Un plano completo, una hoja. ¿Cuántas dimensiones tiene? Bueno, 4. 4 Dos. dimensiones. 2 dimensiones, dice Melanie Morales. Muy Ah, bien, 2. Melanie. Tiene Yo 2 también lo iba a decir. dimensiones. Muy bien. ¿Está? ¿Cuáles son las 2 dimensiones? Una es X, lo horizontal, y otra es Y, que es lo vertical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese punto A tiene que tener 2 valores. Un valor de X y un valor de Y. Que no van a ser cualquier valor, porque cada puntito, fíjense, yo marco otro punto acá y lo llamo B. ¿Cómo lo ubico ese punto B? Lo ubico buscando cuánto vale sobre el eje X, cuánto mide, y cuánto mide sobre el eje Y. ¿Se entiende? O sea que cada puntito que nosotros vayamos a representar, le tenemos que encontrar su valor de X y su valor de Y. ¿Y cuántos puntos tenemos que encontrar nosotros para representar una recta acá? Porque nuestra idea es que después de todo esto, nosotros acá podamos trazar una recta. ¿Cuántos puntos necesitábamos? Hola, se me fueron 2 puntos. Muy bien, ¿ven? El punto B sería 1 y el punto A sería otro. Bueno, vamos a ver ahora qué vamos a hacer. ¿Cómo hacemos para dibujar una recta en el plano? Y primero vamos a ver unos ejemplitos que están resueltos. Ahí está explicado que lo vamos a hacer a partir de lo que vimos recién, o sea, de encontrar 2 puntos
y después trazar la recta que pase por ellos dos, con una característica que dice acá, que dice, buscaremos la intersección de la recta con cada uno de los ejes cartesianos. Ya vamos a ver qué se trata de eso. Vamos a un ejemplo. Cada punto en el plano, que esto era lo que estábamos haciendo recién, tiene dos valores, un valor de X y un valor de Y. Entonces yo les voy a mostrar acá una gráfica con varios puntos, que ya los representé para que ustedes lo vean, y que puedan mirar lo siguiente. Fíjense ese primer punto A. ¿Ven que adentro de la A, de un paréntesis, dice 2, 3? ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Muy bien. ¿Por qué dice 2, 3? Porque 2 es lo que mide en el eje de las X y 3 es lo que mide en el eje de las Y. Y esa es la ubicación del punto A. Fíjense el punto que está allá arriba, el G, dice 5, 5. ¿Qué quiere decir? Que 5, el primer número. Que las dos miden igual. Claro, que las dos Los son dos miden iguales. igual. Y que uno está sobre X y otro está sobre Y. ¿Cuál es el que va sobre X y cuál es el que va sobre Y? Da lo mismo que Está en este caso, o sea, La el que G. está, digamos, el que está apuntando para arriba es el X, el de abajo es el Y. Bueno, pero miren acá. No, sería al revés. El X es el de abajo y el Y el de arriba. Ni de abajo ni de arriba, miren acá. El primer elemento es el X y el segundo elemento en el eje Y. Ni abajo ni arriba, ¿ven? Acá decía 2, 3. Entonces, ¿qué hicimos? 2 de X, 3 de Y, marqué 3 en Y. Y el puntito se marca en ese lugar que está ahí. Busquemos otro. Miren este de acá abajo. 6 menos 4. 6 sería X. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 6. Y después, menos 4 sería Y. Ahora, en lugar de ir para arriba, como dicen ustedes, voy a ir al menos 4 que está acá abajo. Y el puntito, miren dónde se corta. En 6 de X, menos 4 de Y. ¿Se entiende? Miremos este otro, Sí. el B. Dice, menos 5 de X. El primer valor es X. El segundo dice 1. Eso sería Y. O sea que sería menos 5 de la X, 1 de la Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es lo mismo. A ver, si yo les digo a ustedes que tengo el punto B, menos 5, 1. Y alguien viene y me dice, pero entonces si yo dibujo ese punto B y pongo 1, menos 5, ¿es lo mismo? ¿Va a caer en el mismo lugar No. que este valor B? No, muy bien. Miren dónde cae. Sería 1 y menos 5 por acá abajo. Ese puntito que yo hice, solamente por dar vuelta a las coordenadas, fíjense dónde fue a parar. Nada que ver a donde estaba el verdadero que encontrábamos al principio. Ignacio Salva dice que eso lo hicieron cuando dieron coordenadas. Muy bien, Ignacio, exactamente. Por eso se llaman coordenadas cartesianas o coordenadas en el plano. ¿Y qué es lo que acabamos de ver acá? Y lo vamos a escribir, miren, porque esto es importantísimo. Vamos a suponer, y vamos a hacer un pizarrón celeste ahí, y vamos a escribir de color blanco. El punto que hicimos recién, menos 5, punto y coma, 1, que lo llamamos B, no es igual al punto 1 y menos 5. Eso recién lo acabamos de decir, ¿no es cierto? ¿Y por qué no es igual? No es igual porque yo cambié donde estaba la X, puse la Y, donde estaba la Y, puse la X. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada punto está representado por un elemento en matemática que se llama par ordenado. Y en un par ordenado, justamente por el nombre que tengo, par significa dos componentes, ordenado significa que si yo lo doy vuelta, el punto que estaba buscando se va a correr de su lugar original, ¿sí? Cada punto tengo que respetar el lugar de la X y de la Y. Entonces, si dibujo el menos 5, 1 y se me ocurrió dibujarlo al revés como 1 menos 5, no son nada que ver entre ellos. Y estoy cometiendo... Te va a dar diferentes resultados. Exactamente, estoy cometiendo un error muy grave. Es como ir a una dirección y le cambié un número. Por ejemplo, si ustedes van por decirles Urquiza 125
¿Es lo mismo que ir a Urquiza 521? No, porque está cambiando las coordenadas. Muy bien, cuando yo cambio esas coordenadas, voy a parar en lugares distintos. Entonces tengo que tener cuidado en que cada dibujo que nosotros hagamos, el primer numerito nos indica sobre el eje X la posición y el segundo nos indica sobre el eje Y. Y vamos a trabajar en algo que pusimos por ahí arriba, que es algo como esto que se llama plano, que está escrito acá arriba, que se llama plano cartesiano, plano de coordenadas X, Y. ¿Estamos? Y en esto nosotros tenemos que dibujar una recta. ¿Alguna pregunta de acá? Esto les va a quedar a ustedes para que vean cómo se grafica nada más. Pero nosotros no vamos a dibujar puntos, vamos a dibujar rectas. O sea que de todo este lío vamos a decir, bueno, espera un cachito, a ver, con todo este lío que vos tenés, yo quiero una recta que pase por ese punto y que pase por este punto. Y esa recta que yo voy a marcar va a ser una sola. ¿Ven? Va a ser esa recta que pasa por ahí. Y parece la Se le camiseta. llama línea recta. Exactamente, que parece la camiseta de River, que es lo más grande que tenemos en la Argentina, obviamente, ¿no es cierto? Sin comentario, acá no se puede. Silencio, por favor. Bueno, muy bien. Volvemos. Muy democrático el curso. No se puede decir nada. Entonces, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para dibujar una recta, aunque sea. Quiero que miren esos puntitos que están ahí. ¿Por dónde andan esos puntos? En líneas. Sí, pero más que en líneas. ¿Están sobre los ejes o están sueltos dando vuelta por ahí? Están sueltos. Sueltos. Muy bien, Andan muy bien. sueltos. Son puntos sueltos que andan dando vuelta por cualquier lugar. Miren lo que va a pasar en estos otros gráficos que yo les puse acá. Esos puntos no son puntos sueltos. ¿Dónde están cada uno de ellos? En Una el, línea. este, En una En línea. En la recta. ¿Cómo se llaman esas rectas, esas líneas? Bien. ¿Qué nombre tienen? Paralela. No. No. ¿Cómo se llaman? Que recién dijimos los nombres. La X y la Y. Muy bien. Los puntos acá están dibujados sobre el eje X algunos y sobre el eje Y otros. Los que están dibujados sobre el eje X, y aprovechamos los colores, están pintados de color violeta. Fíjense qué pasa en cada uno de ellos. Miren los valores del punto C, miren los valores del punto B y miren los valores del punto A. ¿Qué característica le ven en común? A ¿Que veces todos están en la misma recta? todos tienen, Que todos están en la misma recta. Bien. ¿Y qué más? Escuché algo por que ahí. todos tienen los números cero. a Porque veces cuando tiene porque cuando tiene el número cero indica que se mide la recta sola, algo así, voy a visto, Muy bien, Dante, perfecto. ¿Ven que todos tienen la segunda componente igual a 0? ¿Y quién era la segunda componente, la X o la Y? La La misma X. recta por sí sola. ¿Se acuerdan cuando puse el puntito? ¿Cuál era la primera componente, la X o la Y? La Y. La primera es X y la segunda y la es Y. segunda la X. Y. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué le pasa a todos en la Y. Todos tienen 0 en la Y. ¿Lo ven? Sí. ¿Y por Y qué la X también Y pará. tienen lo mismo. No, espera. En la X tienen un número, el C es menos 6, 0, el B es menos 2, 0, y el A es 5, 0. La X vale, lo que no vale nada es la Y en todos ellos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si los puntitos en lugar de andar dando vueltas por cualquier lado, se paran sobre el eje X, la Y vale 0. Y si los puntitos verdes, fíjense qué diferencia hay, están parados sobre el eje de las Y, miren quién es la que vale 0 ahora. ¿Lo ven eso? Entonces, si el punto anda... La X. La X, muy bien. Si el punto anda dando vueltas por cualquier lugar del plano, tiene un valor de X, un valor de Y, que son números, cualquiera. Depende del lugar, es el número que tienen. Pero si están sobre los ejes, si el número está sobre el eje X, la Y vale 0. Y si el número está sobre el eje Y, vale 0 la X. Y eso lo vamos a simplificar porque esos puntos tienen un nombre. Esos puntos son puntos
vamos a escribir con otro color porque el blanco no se ve muy bien, ¿vieron? Puntos que pertenecen, vamos a escribirlo así, pertenecen a los ejes cartesianos. Bien, el que pertenece al eje X, C, B y A, tiene 0 de Y. El que pertenece al eje Y, tiene 0 de X. Entonces, nosotros, y ahí está, ¿qué característica tienen los puntos que están sobre los ejes? Si los puntos están sobre el eje X, la X vale un número y la Y vale 0. Y si los puntos están sobre el eje de la Y, lo que vale 0 es la X y la Y vale un número. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, Mateo, gracias por avisar. Ahora, fíjense, yo voy a elegir el punto F y voy a elegir el punto A. ¿Cuántas rectas pasan por ellos dos? Pero, dos. 2. ¿Dos rectas por los dos? Que unan los dos, por F y por A. Ah, pará, pero que Una. unan los Una dos. sola. Una sola. Esa recta que está ahí, ¿ven? Si yo quiero encontrar la que pasa por el punto D y por el punto C, ahí tengo una sola recta. ¿Ven? La que pasa por B y por el que está acá abajo, que es E. ¿Ven lo que voy haciendo? Así voy trazando de a una recta. Entonces, ¿qué es lo que Va nosotros... uniendo punto a punto. Muy bien, pero estoy uniendo ahora puntos que están sobre los ejes. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a encontrar la gráfica, que sería la diapositiva que viene, de una recta, que yo les puse ahí como ejemplo, miren ahí arriba. 2x más 3y igual a 2. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar los ejes que aparecieron ahí y voy a encontrar en esa recta los puntos de la recta donde cortan a los ejes. ¿Y cómo hago para eso? Fíjense, queda menos de un minuto. ¿Se pueden conectar 5 minutos más después? ¿Ahora ya? ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Por favor, así terminamos. Buenísimo. Vamos a conectarlo y volvemos.